Gracias, profe. 7 de la mañana con 5 minutos. Este asunto de la designación del superintendente de bancos se ha convertido en un laberinto para, no solo para el gobierno, sino para varias instituciones. Y como les mencionaba yo ayer, parecería que se avecina o está muy cerca una profunda crisis institucional, más allá de la que estamos viviendo ahora. Yo no sé finalmente cuál va a ser el nivel de gravedad o de complicación al que podamos llegar con respecto de este asunto, pero yo no sé si estamos conscientes, ustedes y nosotros, o yo, de algo tan simple, de un procedimiento tan rutinario como es el de la designación de el funcionario público que fuere. O sea, en este caso estamos hablando del superintendente de bancos, ¿no es cierto? Puede ser el defensor del pueblo, puede ser el funcionario que sea, de un organismo de control de los que tiene el Ecuador, el que sea. Pero se complicó tanto el tema. Y vamos a seguir nosotros, los ciudadanos de este país, los medios de comunicación, pendientes de una novela que no tiene sentido alguno. O bueno, sí tiene un sentido y tiene un fondo. Yo les mencionaba ayer, les mencionaba antes de ayer también, que claro, la superintendencia de bancos tiene una importancia superlativa para un gobierno que es liderado por un banquero, ¿no? Y creo que ahí no tenemos tampoco dónde perdernos, pero elegir una autoridad de un organismo de control tiene que ser un procedimiento absolutamente rutinario, una cosa que sí, con las complicaciones que tiene un proceso, que debe ser lo suficientemente transparente. Transparente también es una palabra que va perdiendo cada vez sentido más y más en este país, ¿no? Como la del famoso diálogo. Hablar de transparencia en este país es cualquier cosa. Pero elegir funcionarios de organismos de control debería ser un procedimiento transparente, sí, serio, formal, sobrio, etcétera, 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 pero rutinario. Aquí tenemos que hacer un noticiero todas las mañanas. Es algo rutinario. Es algo de cada rutina. Y lo hacemos, y empezamos, o tratamos de empezar siempre puntual. La mayoría de veces lo hacemos. Los organismos encargados de designar funcionarios tienen que, como parte de sus competencias, de sus atribuciones, de sus deberes y obligaciones, hacer que los procesos para elegir autoridades sean de lo más regulares, ¿no? De lo más normales. Pero hoy estamos los ecuatorianos como que viendo una serie de Netflix. Ya lo del superintendente de bancos es casi una novela. Es casi una novela y, como les decía ayer, interviene el Ejecutivo porque fue el que propuso la terna y porque es el que quiere que González no asuma el cargo. Lo puso además del Ejecutivo a González en la terna. El Consejo de Participación, que de esa terna mal elaborada del Ejecutivo decide elegir a González. Después la intromisión de la justicia, que a través de una acción constitucional de una jueza de San Borondón pretende bajarse la designación del señor González. Después está la asamblea que posesiona a González a pesar de que hay un pronunciamiento judicial. Y después están las amenazas del gobierno de querer bajarse a 70 legisladores que fueron los que avalaron la designación y que finalmente dieron lugar a la posesión de González en el cargo. Funcionario que de plano no ha podido ni siquiera ingresar a las instalaciones de la superintendencia de bancos, porque hoy por hoy esas instalaciones están nada más y nada menos que bajo el control de la Policía Nacional, que así como intervino para tomarse la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana a través del señor Ulloa, hoy interviene para evitar que el señor González ingrese a las instalaciones de la Super de Bancos. Es una novela,
y una novela patética, una novela espantosa, una novela ridícula la que está viviendo el país. Porque yo voy a hacer hincapié en lo que les decía ayer. De esta bronca y del interés que hay detrás de tomarse la superintendencia de bancos, ya sea el gobierno o ya sea el señor González, a quien sea que él represente, porque además no tengo idea si está afiliado a algún partido político, si tiene afinidad por el socialcristianismo, por el correísmo, por el gutierrismo, por cualquier ismo, no tengo idea cuál es la cuña política que él sigue, pero de esa pugna entre González y el gobierno, y esa pugna entre el gobierno, la asamblea, el consejo de participación y la justicia, los ciudadanos de este país ni comen, ni viven, ni estudian, ni tienen vivienda, ni tienen vías, ni tienen obras, ni tienen nada. A usted, que pongan o no a González, le da igual como me da a mí. Pero estamos enfrascados en una discusión que ahora además pone en riesgo, incluso, una vez más, de lo que yo también les hablo frecuentemente y de lo que, fíjense, ayer conversábamos con al menos 2 de nuestros invitados, con el doctor Paladines y con Selene López, pone nuevamente en riesgo esta frágil democracia o este remedo de democracia que tenemos y que vivimos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque empezaron de inmediato, a través de la posesión de la Asamblea, a hablar de la posibilidad de que se destituya a 70 legisladores. Es decir, mandar a su casa a la mitad más uno de la conformación del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no les gusta que González haya sido designado superintendente de bancos. Pero tampoco reparan ni hacen crítica de que González formaba parte de una terna que fue enviada y elaborada por el propio presidente y su gobierno. Ahí no dicen nada. Pero cuando se trata de bajarse a la asamblea, buscan cualquier pretexto. Y el pretexto ahora es la supuesta posesión de González. Empecemos, por favor, Melinka y Esteban, escuchando qué fue lo que dijo en horas de la mañana de ayer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sobre la posibilidad de mandar a sus casas a los legisladores, en un espacio de noticias de uno de los canales de televisión nacional del país. Hay una serie de connotaciones jurídicas, institucionales y constitucionales que existen al respecto. Pero una lo están decisión que analizando. en último término le corresponde al presidente de la República. Causal hay, porque eso hay que decirlo, en el momento en que se pretende posesionar a una persona que no está designada, pues entonces se están arrogando funciones que le competen a otra función, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado, pero es una decisión que será debidamente meditada. Nosotros somos respetuosos del andamiaje institucional, pero estamos claros que cualquier decisión que se tome irá en beneficio de todos los ecuatorianos y no de una agenda política. Si hay causales, ¿por qué no la ejecutan? Porque nosotros siempre apostamos al diálogo y a la posibilidad de superar las diferencias, hasta que vemos que eso evidentemente no es posible. Somos un gobierno constitucional que respeta el Estado de Derecho, que creemos que la democracia es el camino indefectible para solucionar los problemas y seguramente estaremos tomando una decisión en las próximas horas. Pero tenemos muy claro lo que ha sucedido aquí y tenemos muy claro qué es lo que establece la Constitución. Ahora, por favor, Esteban y Meli, escuchemos qué fue lo que dijo en horas de la tarde y casi noche de ayer el presidente Lasso refiriéndose al mismo tema. El ciudadano presenta, ejerciendo su derecho de participación, una objeción al nombramiento del señor González y una jueza determina la nulidad del proceso. Esta es la realidad. Frente a ese hecho jurídico, pues, no podía haber sido posesionado este señor, razón por la cual procedimos como lo hicimos durante el fin de semana. En primer lugar, no conozco la declaración del ministro de Gobierno, pues si la ha hecho, pues bien. Ese es un tema que por el momento no está encima de la mesa. Eso era todo, ¿no, Esteban? Ya. Gracias. 7:15. El presidente dice algo que a mí me parece da cuenta del nivel de coordinación, de descoordinación que hay entre él,
que es el jefe del gobierno y sus funcionarios. Y no estamos hablando de que quien en horas de la mañana dio la declaración era un asesor o un subsecretario o no sé, un funcionario menor. El que dijo en la mañana que estaban pensando, analizando, que hay causales y no sé qué, era nada más y nada menos que el señor Jiménez, que es ministro de gobierno. Y el presidente dice, no conozco la declaración del ministro de gobierno. O sea que el señor Jiménez, en la declaración que da en la mañana al canal de televisión Ecuavisa, se aventó tal declaración sin siquiera haber consultado con el presidente. ¿O es que conversó con el presidente y en horas de la noche el presidente desautorizó y lanzó al agua a Jiménez, casi que haciéndolo quedar como un mentiroso? No sé si ustedes lo ven con la misma gravedad con la que yo veo esto. ¿Saben por qué? Porque los dos señores, el uno que dice en la mañana es blanco y el otro que dice en la noche es negro, forman parte del mismo equipo de trabajo. Pero ese equipo de trabajo no es del cuerpo técnico de la Liga de Quito, del 9 de octubre, del Cumbayá Fútbol Club. En manos de esa gente está el destino de este país. De funcionarios y de personas que forman parte del mismo gobierno y que aparentemente no piensan igual, no hablan en la misma clave y no le dicen al país la verdad. ¿Piensan sí o no en promover la destitución de los 70 legisladores? Alguien me preguntaba ayer, ¿hay causales y sobre todo, hay los mecanismos legales como para promover que eso ocurra? Mi respuesta, lamentablemente, es, más allá de lo que diga la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cualquier otro instrumento legal que en este país a ratos es usado como papel higiénico, que no importa si existe una norma. Si les da la gana, lo harán. Y utilizarán cualquier argumento y se inventarán cualquier justificación para mandar a la casa a los 70 legisladores. Si es que lo hacen. Si no lo hacen, como ha dicho el presidente, que desconoce esa declaración de Jiménez y que no estaría en planes de aquello, en buena hora. Pero yo repito, o sea, de entrada, la mayor preocupación es que tenemos un gobierno que ni siquiera coordina las cosas que van a salir a decir frente a los medios. Porque una cosa es lo que ustedes acaban de ver, que dijo Jiménez en la mañana, y otra cosa, la que dice en la noche Lazo, cuando desautoriza y lanza al agua, sin salvavidas, al ministro de gobierno. Y les repito, no se trata de dos señores que están al mando de un bote en el océano. Son dos personas que forman parte de un equipo de gobierno y que tienen en sus manos los destinos de 18 millones de ciudadanos y que parece que no pueden ponerse ni siquiera de acuerdo para dar una declaración ante los medios de comunicación. Lo que se exige es por lo menos un mínimo de coherencia. Un mínimo de coherencia y un poco de articulación. Que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Aunque sea para mentir, pero digan lo mismo. Porque si no, ¿con qué nos quedamos? Yo no sé con qué quedarme. ¿Con lo que dijo Jiménez o con lo que dice el presidente? ¿Y saben por qué no sé con qué quedarme? Porque yo al presidente ya no le creo. Como el 80% de ecuatorianos, yo ya no tengo confianza en la palabra del presidente. Porque un día dice una cosa, y al siguiente dice otra, y la siguiente semana vuelve a decir lo que dijo al inicio, y después se contradice nuevamente, y así. Porque esa ha sido además la hoja de ruta de este gobierno. 15 meses
de hablar de muerte cruzada y después decir que no, que somos demócratas. Y una cosa adicional a propósito de este debate que se ha generado a partir de la posibilidad de mandar a la casa no únicamente a los 70, sino que se han sumado voces desde distintos sectores, desde el ámbito empresarial, gremial, etcétera, a decir que incluso desde los medios de comunicación, ¿ya?, a decir que hay que cerrar las puertas de la Asamblea, porque es un organismo que le cuesta al país 100 millones de dólares al año y no sé qué, y no sé cuánto, y que no le deja al presidente gobernar. De esto con ustedes hemos hablado también una infinidad de veces. Si el presidente no toma decisiones, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la salud, inversión social, pública, si no le da la gana de mejorar las vías del país, si no le da la gana de contratar más médicos, construir más hospitales, refaccionar las escuelas que están en muy mal estado. Ahora, ya vivimos eso en el periodo Costa, cuando ingresaron los niños, niñas, adolescentes a estudiar en el litoral. Ahora lo vamos a experimentar acá en la sierra. ¿Qué va a pasar con los establecimientos que están en muy mal estado? Si la pobreza en la ruralidad ha llegado al 43%, porque no hay políticas sociales y demás, no es porque la Asamblea no le deja, o porque tan malos, perversos los políticos de este país no le dejan en paz al presidente Lasso. Es porque simplemente no hay la decisión política de dictar políticas públicas en todas las áreas que les acabo de mencionar. Nadie le ha atado las manos al presidente para que no ejecute obras. Nadie se ha parado, se ha encadenado afuera de Carondelet para impedirle al presidente que salga a recorrer el país y a mejorar la vialidad del Ecuador. Nadie le impide que gobierne. Por eso, en algunos tramos de estos 15 meses, yo les había manifestado que daría la impresión de que hay una suerte como de autosabotaje del gobierno, como para provocar este nivel y tenernos discutiendo de estas novelas, de estos circos, de estas historias, de estos shows que han montado, mientras ellos están ocupándose de lo que tienen que ocuparse, o de lo que quieren ocuparse, o de lo que les interesa ocuparse. La pelea del presidente Lasso hoy es por la superintendencia de bancos, no es por la gobernabilidad del país. No es porque la Asamblea no le ha permitido aprobar una reforma laboral que tenga como objetivo la creación de miles de millones de plazas de empleo, como además fue su oferta de campaña. En esta semana hicimos un repaso al tema de seguridad. Ofreció un montón de cosas que no ha cumplido una hasta ahora. Y por eso la inseguridad en este país está como está. En materia laboral, el presidente Lasso ofreció 2 millones de empleos. Y hasta ahora nada. Lo que hemos tenido, y lo han dicho aquí gente que se especializa en el análisis económico, es el efecto rebote. Después de haber tenido 2 años malos por pandemia y por crisis económica, estamos empezando a recuperar de a poco todos los miles de plazas de empleo que se perdieron durante 2019, 2020 y 2021. En realidad han sido más de 2 años de una crisis económica a la que además se sumó la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Pero no es que están creando, el gobierno está creando nuevas plazas de empleo, se están recuperando parte de las miles de plazas de empleo que se perdieron. Entonces, no es que el gobierno, por obra de magia y por además una estrategia suya, ha creado 85,000 o 300,000, como dijo en algún momento, plazas de empleo, no. Es la recuperación de todos los puestos de trabajo que se perdieron en pandemia. Pero nadie le ha impedido al presidente que presente un proyecto de reforma laboral para crear más plazas de empleo. Nadie. No lo han presentado. No lo han presentado. Y la única ley, el único proyecto de ley que no tuvo apoyo en el Parlamento y que lo que le dijeron los legisladores fue, oiga, envíenos nuevamente el proyecto de ley de inversiones.
Lo dijo en este espacio hace algunas semanas atrás el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Parte de la conversación entre los jefes de bancada y el ministro de Gobierno fue perfecto, como un primer paso para tratar de recomponer la relación entre Asamblea y Ejecutivo, es envíen el proyecto de ley de inversiones y la Asamblea se va a encargar de procesarlo, de mejorarlo y de aprobarlo. Hasta ahora no lo han enviado. Y ese fue el único proyecto de ley que ha sido rechazado por la Asamblea. El único. Entonces yo no sé, cuando hablan de la obstrucción, de la oposición, etcétera, etcétera, del Parlamento y del Poder Legislativo, y que no le dejan gobernar al presidente Lasso, ¿cuáles son los verdaderos argumentos y las verdaderas pruebas para sustentar tal afirmación? Porque no existen. Porque se inventan. ¿Y saben por qué? Porque mienten. Y eso es algo que a mí también me inquieta profundamente. Que en este país se instauró la mentira. Y que nos mientan las autoridades, y que nos miente el gobierno, y que a través de los medios de comunicación se repliquen las mentiras, se ha vuelto ya una actividad absolutamente normal. Y los ciudadanos muchas veces nos quedamos casi que con los brazos cruzados ante eso. Y dejamos de cuestionar y dejamos de criticar. Y claro, los espacios finalmente en democracia, o en este remedo de democracia que vivimos, que no es precisamente una democracia participativa, los espacios que nos quedan a los ciudadanos, ¿cuáles son? Las redes sociales y uno que otro medio de comunicación o periodista en el que ustedes, o la mayoría de ecuatorianos, puede sentirse y puede verse representado o reflejado, donde su opinión probablemente es la misma opinión que la que tiene el periodista. Pero son poquísimos de esos casos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de veces resulta que los periodistas siguen la misma línea oficial. Y sobre todo los de los grandes medios, los que más audiencia tienen, los que más cobertura tienen, los que más historia tienen, los que más credibilidad tienen. Digamos, no por el buen trabajo que han hecho, sino por una cuestión que tiene que ver más con el tiempo y su permanencia frente a una pantalla o frente a un micrófono o con la pluma. ¿Ya? Y ante ese tipo de comunicación, ante ese tipo de periodismo, yo sí les invito a ustedes, a ese periodismo que sigue siendo como una caja de resonancia del poder, yo sí les invito a ustedes a ser críticos. Ustedes tienen el poder de decidir qué consumir, qué leer, qué ver, qué escuchar. Ustedes tienen el poder de decidir. Sean críticos, sean críticos. Sean críticos con este espacio, con este periodista, con este medio de comunicación también sean críticos. No le estoy pidiendo que sean críticos con quienes tienen una línea editorial diferente únicamente. Sean críticos con nosotros también, por supuesto. Pero sean críticos. Exijan que les digan la verdad. Y el problema es que en este país hace mucho rato que se normalizó y que se instauró la mentira como parte del relato y del discurso oficial. Por eso es que a mí me parece un insulto a los ecuatorianos que no se puedan poner de acuerdo entre dos funcionarios del mismo gobierno para hablar de un mismo tema. Y que una cosa sea lo que dice el presidente Lasso y que otra cosa sea lo que dice su ministro de gobierno. Con la misma indignación, con la misma preocupación, con la misma inquietud con la que yo les estoy hablando este momento sobre este asunto de destituir a 70 o más legisladores, les hablé cuando le mintieron al país sobre la supuesta venta de un avión presidencial. Porque esa mentira, además, que para la gran mayoría de medios en el Ecuador pasó desapercibida, fue una vergüenza internacional, porque quien salió a desmentir no fue el Alexis Moncayo, pues que dijo, el gobierno es mentiroso, el presidente es mentiroso. El gobierno de Colombia, de su aliado Iván Duque, fue el que le hizo quedar como mentiroso, como farsante al gobierno de Ecuador.
y al presidente Lasso, y a su ministro de Finanzas de entonces, el señor Cueva, porque mintieron. Ya que estamos hablando de mentiras, parecería que también fue una mentira, una ficción, todo lo que construyeron durante una década. Se vendieron, se mostraron, le decían al país que eran los grandes defensores de entre muchas otras cosas, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de empresa, el libre mercado, el liberalismo, las libertades, los derechos civiles, etcétera, 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 pero que eran los grandes demócratas. Hoy, esos grandes demócratas son los que quieren mandar a sus casas a la asamblea, a los asambleístas, son los que quieren cerrar las puertas de la asamblea. No les gusta la asamblea, ojo, a mí esta asamblea en lo particular me parece de lo peor. Hay excepciones, por supuesto, que sí las hay. Y yo no tengo empacho en decirles con nombre y apellido, me parece que sí hay excepciones. La última que me pareció, yo no le tenía tanto en el radar, déjenme decirles, es además un acto de sinceramiento con ustedes. Pero la última entrevista que tuvimos en este espacio con Viviana Veloz, ahí me dio cuenta de que hay potencial, hay una legisladora con la que yo, sin necesidad de haber votado por ella, porque no voto en Santo Domingo, pero me siento representado por ella. Y así como ella, muchos otros legisladores que han hecho un excelente papel. Yo les he hablado de lo que ha sido la trayectoria legislativa de Pavel Muñoz, por ejemplo. Un extraordinario legislador, que es lamentable que hoy la Asamblea y el país lo pierdan en su rol de legislador porque optará por una candidatura seccional, que está en su derecho, absolutamente que sí, pero claro, yo creo que es una pérdida para el país y para la Asamblea, que además se nutría de tener un hombre de los pensamientos que tiene Pavel. Les hablaba de Viviana Veloz, creo que con la salida de J. Lloret, que también optará por una candidatura seccional en Azuay, la Asamblea también pierde mucho. Pero en otras bancadas también hay cuadros decentes, hay buenos cuadros. Está Henry Kronfle en el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, me parece que es un joven legislador que además va por su segundo periodo después de que asumiera la titularidad en el periodo anterior tras la renuncia de su padre. Me parece que es un legislador con potencial. Hay gente a la que uno respeta, como Coco Abedrabo, por ejemplo, también del Partido Social Cristiano. La señora Mireya Pazmiño de las filas de Pachacutic. La señora Patricia Sánchez también de las filas de Pachacutic. Entonces, Marcelo Holguín de UNES o Luisa González de UNES. O sea, creo que hay personajes que se salvan. Y claro, como en toda regla hay excepciones. Y estas son las excepciones de buenos cuadros que tiene una asamblea que en realidad es bastante mala. Pero por mala que sea esta asamblea, a diferencia de lo que pasa con, por ejemplo, los ministros o secretarios de Estado, a quienes el presidente les designa, y les designa además porque eso dice la ley, eso dice la Constitución, el presidente está en toda su facultad y capacidad de conformar su gabinete con las personas de su absoluta confianza, pero a ellos los designa el presidente. En el caso de los legisladores, los elige usted, los elijo yo, los elegimos los ciudadanos, y nos representan, los legisladores nos representan a los ciudadanos. Y nos guste o no nos guste, esta asamblea es la que tenemos. No les gusta esta asamblea, a los partidos políticos, la crítica de siempre. Conformen mejor sus listas, preparen mejor sus cuadros, formen mejor a sus militantes. Y esa crítica también háganla en Creo, que apenas alcanzó 12 curules. Y si alcanzó apenas 12 curules, quiere decir que sus candidatos a la asamblea no convencieron. Y por ejemplo, en la bancada de Creo, perdieron abismalmente con la salida de Jiménez de la asamblea, porque era el único legislador que más o menos
Ya, más o menos sacaba la cara por la bancada de Creo. El resto, poco que decir con respecto de la solvencia o la eficiencia que han tenido los legisladores de la bancada de gobierno. Pero no les gusta la asamblea, espérense. A mí tampoco me gusta el gobierno, a mí tampoco me gusta su gobierno, pero como demócrata que soy, me toca esperar a 2025 para en las urnas esperar que el señor Lasso se vaya a su casa y que no vuelva nunca más un gobierno como el que tenemos ahora, pero por las vías que corresponden. Entonces ustedes también, pues, los que apoyan a Lasso, los que están tratando de levantar o de imponer este relato de que la asamblea debería irse a su casa, ¿no les gusta esa asamblea? Bueno, esa asamblea fue la que eligieron 13 millones de electores en las últimas elecciones de febrero del 2021. Y nos toca bancarnos al gobierno y a los legisladores por un periodo de 4 años. Se decían demócratas, se vendían como demócratas, bueno, ahora demuestren que lo son, pues. Frase cliché, la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer. Entonces ahora, por lo menos aparenten que son demócratas. Y respeten la institucionalidad del país. La igual débil y manoseada institucionalidad del país. Institucionalidad que se fue al diablo desde que el Trujillato nos lo impusieron a través de una consulta popular como la que impulsó Moreno en 2018. Ahí empezó a irse al carajo todo en este país. Entonces, lo que nos queda de institucionalidad, por lo menos respeten. Ustedes son los primeros llamados a respetar esa institucionalidad. Y después nosotros los ciudadanos también, claro, tenemos que respetar esa institucionalidad, pero también tenemos que exigir, porque la democracia no solo es ir cada 4 años a las urnas, depositar una papeleta y a través de esa papeleta nuestra opinión con respecto de... Eso no, a ver, es parte de, sí, pero no es todo lo que es la democracia. La democracia también es participación. La democracia también es saber escuchar a la gente, al pueblo, al ciudadano. Pero nunca lo van a hacer, ¿saben por qué? Porque están encerrados. Este es un gobierno que está cercado. Este es un gobierno que perdió toda conexión con el pueblo llano. Y porque un funcionario se tome una foto desayunando con un niño lustrabotas en las cafeterías de la Plaza Grande, en las bajos de la catedral, eso no significa que ustedes están conectados con el pueblo, señores. Dejen de burlarse de la gente y dejen de utilizar a la pobreza como parte de su campaña marketinera política en un año preelectoral. Dejen de usar a la pobreza, dejen de usar la miseria que vive el pueblo ecuatoriano como parte de sus estrategias de comunicación. Y salgan a recorrer el país y siéntense a conversar con la gente para que sepan lo que les dicen, lo que piensan de ustedes, de su gobierno, del presidente, para que sepan cuáles son las necesidades que tiene la gente, para que sepan cuáles son las urgencias que tiene la gente, que no encuentra atención en los hospitales públicos, que no puede enviar a sus niños o a sus niñas a la escuela, porque no tienen trabajo. Y todo eso es responsabilidad del gobierno, compartida sí con otras instancias, como por ejemplo la asamblea, pero cuando se sienten a articular proyectos que apunten a fomentar empleo, a garantizar acceso a educación, a garantizar acceso a la salud. Pero por ahora, ustedes, señores del gobierno, están concentrados en tomarse a como dé lugar la superintendencia de bancos, porque seguramente a su presidente, dueño de un banco, es lo que le interesa. Es lo que le interesa. Y cierro con esto porque creo que se nos va terminando el tiempo, ¿no? A propósito de la mentira instaurada en el Ecuador. Hace una semana en este espacio, y yo le voy a reiterar
mi respeto al ministro de Inclusión Económica y Social, me parece que es un caballero Esteban Bernal. Nunca se niega a venir acá y espero que después de lo que voy a decir no deje de hacerlo, no deje de venir. Pero el ministro Bernal en este espacio dijo hace una semana que en Ecuador en el último año se había invertido 13.000 millones de dólares en lo social y que se había invertido más que en el gobierno de Correa y más que en el gobierno de Moreno en el área social. Ayer el presidente, en una declaración pública, abierta, dijo que se va a invertir 13.000 millones de dólares. No que ya se invirtió, que se va a invertir. Es decir, nuevamente, volvieron a mentir. Y aquí alguien miente, o miente Bernal, o miente el presidente Lasso. Y una cosa adicional, si es que fuese tal el nivel de inversión en este país, 13.000 millones de dólares, se vería reflejado en generación de empleo, acceso a educación, acceso a salud, pero resulta que los niños no están yendo a la escuela, hay una altísima deserción escolar, de que los pacientes se mueren en las salas de emergencia de los hospitales públicos porque no hay medicinas, porque no hay atención. Las vías están hechos pedazos en todo el país, entonces ¿dónde está la inversión? Y de la inseguridad, mejor ni hablemos, ¿no? Porque matan a diario. En este país matan a diario y le matan donde sea. En la puerta de su casa, como le pasó al agente fiscal el día lunes en la provincia de Los Ríos. Entonces, tal inversión no se ve reflejada. Alguien miente. O miente el presidente, o miente su ministro.